Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. El vídeo que os traigo hoy es el correspondiente a mi clase del tema 4, titulado Paso de estructuras a funciones. En este tema os haré un recordatorio inicial sobre lo que son los punteros a las variables de tipo struct, a variables estructuras. Y luego os comentaré algunos ejemplos de cómo fabricar funciones que reciben como argumento de entrada estas estructuras, pasadas bien por valor o bien por referencia, haciendo uso de punteros. ¿Vale? Muy bien, pues nada, voy con él. Bien, este tema trata sobre unas variables muy importantes en el lenguaje C, que son las variables de tipo estructura, de tipo struct, y trata sobre cómo se pueden manipular esas variables con la ayuda de punteros. ¿Vale? Bien, la idea es la siguiente. En el lenguaje C podemos declarar, ¿sabéis?, variables de tipo puntero que apunten a cualquier tipo de dato. Y también, claro, podemos declarar un puntero que apunte a una variable de tipo struct, de tipo estructura. Pues cuando hacemos tal cosa, ya sabéis que para acceder a los campos que tienen estas variables de tipo struct a través del puntero, hay que utilizar el operador que llamamos flecha, compuesto por dos símbolos, el signo de menos y el signo de mayor que, con lo cual se dibuja una especie de flechita. Bien, pues con este operador, a través del puntero, a partir del puntero, podemos alcanzar a los diversos campos que puede tener una variable de tipo struct. Si lo que tenemos es el nombre puro de la variable estructura, entonces sabéis que para alcanzar a los campos se usa el operador punto, aplicado al nombre de la variable estructura. ¿Vale? Variable punto campo. Muy bien. Pues el acceso a las variables de tipo estructura mediante un puntero, pues es la única manera que tenemos de acceder a los campos de la estructura cuando creamos variables de tipo struct mediante la técnica de asignación dinámica de memoria, que es esta técnica que permite crear variables nuevas en tiempo de ejecución del programa con la función malloc o calloc o funciones similares que hemos visto en temas anteriores. Bien, pues vamos a ver un primer ejemplo de recordatorio de estos operadores, flecha, punto, y de los punteros a estructuras. Vamos a ver este ejemplo primero que tenemos aquí. Bien, voy a intentar ir pintando la ejecución de este programa para que lo entendáis bien. Este programa en principio declara un tipo nuevo de tipo estructura. Lo hemos denominado o lo hemos llamado de nombre struct fecha. Este nombre fecha es inventado por nosotros, claro. Y el nuevo tipo struct fecha le estoy diciendo al compilador que va a estar compuesto por tres campos sucesivos, todos de tipo unSigneDint, para contener una fecha. Tres campos que son el día, se llama dd, el mes, que se llama y el año, que se llama AA. ¿Vale? Así que son tres campos sucesivos, y por darme una idea, a 4 bytes cada campo, 4 por 3, 12. 12 bytes ocupa un tipo de dato de este tipo. ¿Vale? Pero ojo, hasta este momento, aquí todavía no existe ninguna variable de este tipo. Esto es solamente la declaración del tipo estructura. Por cierto, está declarada dentro de la función main, con lo cual
este tipo solamente lo entiende la función main. Si hubiera otras funciones de usuario en este programa, aquí debajo de main, pues esas otras funciones no entenderían lo que es el tipo struct fecha. Habitualmente este tipo de declaraciones de variables de tipo struct suele hacerse de forma global, es decir, antes de main. Estas dos líneas, lo habitual es declararlas aquí arriba, antes de main, para que este tipo sea visible y reconocible en todas las funciones de usuario. Pero en este ejercicio en particular, como no hay funciones de usuario, pues nos da igual donde declaremos este tipo. Muy bien, bueno, pues una vez que ya tenemos el tipo de dato declarado, ahora sí que podemos crear una variable. Tipo struct fecha. Se llama f. Ojo, para declarar esta variable hay que volver otra vez a poner la palabra struct. No me vale, como hacéis algunos de vez en cuando por error, simplemente poner de tipo fecha f. No, el tipo fecha no lo entiende el compilador. El compilador entiende el tipo struct fecha. Bueno, pues ahora sí que nace en la memoria una variable llamada f y además aprovechamos para dar valores iniciales a cada uno de sus tres campos, entre llaves, como se suele hacer con los arrays, también se puede hacer con las estructuras. ¿Vale? Ahora lo pintaré. Una vez que esta variable ya existe en la memoria, la segunda instrucción que veo aquí es la declaración de un puntero, lo veo por el asterisco, puntero p, puntero a dato de tipo struct fecha, y además aprovechamos para inicializarlo con la dirección de memoria de la variable f anterior. Correcto. Muy bien. Y finalmente veo que se declara aquí otro puntero a estructura, se llama q, y este no se inicializa con nada de momento. Bueno, pues voy a empezar a pintar esto. Bien, lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Una variable f, la voy a pintar así, con sus tres campos. Día, mes y año. Cada uno de estos campos ocupan 4 bytes porque son todos datos de tipo int. Y esta variable se llama f. A continuación hemos declarado un puntero p. También, como todos los punteros, estamos suponiendo punteros de 4 bytes, formato corto, aquí. Y además hemos inicializado este puntero con la dirección del primero de los bytes de esta variable f. Decimos que p apunta a f. ¿Vale? Y finalmente hemos visto que declaramos otro puntero llamado q, de momento vacío. Bueno, pues al tener esta conexión aquí con este puntero, este campo que hay aquí, el campo de D del día, admite dos posibles sintaxis. Una, a través del nombre de la variable se llamaría f punto, el operador punto, dd. Pero a través del puntero se puede llamar p flecha y el nombre del campo. Aquí tenéis el operador flecha para acceder a un campo de una estructura a partir de un puntero. Y este último, pues igualmente se llamará doble posible sintaxis f.aa o bien p flecha aa. Ok. Así hemos llegado. Vamos a seguir. Bien. Lo que hace esta sentencia printf es imprimir de forma sencilla los tres campos a partir, o con la sintaxis a partir del nombre de la variable, del nombre. Imprimimos tres campos de tipo entero, base 10, y los campos son f.dd, f.mm y f.aa, como os he puesto en el dibujo. Pero también la misma información la podemos imprimir a través de los punteros, a través del puntero p flecha dd, p flecha mm
IP flecha AA. Podéis elegir la opción que queráis. Muy bien. Siguiente instrucción que veo aquí, pues por lo que veo, llamamos a la función malloc, es decir, que vamos a crear una nueva variable de memoria, llamando a malloc. Recordad que a malloc hay que pasarle como argumento de entrada el número de bytes que queremos que ocupe la variable que vamos a crear. Bien, pues como vamos a crear una única variable unitaria de tipo estructura, pues con la ayuda del operador sizeof aplicado al tipo struct fecha me devuelve 12, que es el número de bytes que tiene una de estas variables. Así que malloc reserva espacio en la memoria libre del ordenador, en esa zona grande de memoria libre que hemos llamado heap en temas anteriores. Bien, malloc entonces devuelve la dirección de memoria de esa zona, la devuelve en modo puntero genérico. Bien, pues para asignar esa dirección de tipo genérico a mi puntero Q, que es un puntero de tipo struct fecha, conviene que pongamos este operador de conversión explícita de tipos entre medias para evitarnos warnings del compilador. Así que este operador transforma la dirección de tipo genérico a dirección de tipo struct fecha y la asignamos a Q. ¿Vale? Bueno, pues lo que ha sucedido es lo siguiente. He llamado a malloc. Malloc me reserva en la zona de memoria libre del ordenador espacio para una variable de tipo struct, me devuelve una dirección de memoria y yo la asigno al puntero Q. ¿Vale? Muy bien. Mira, todas estas variables P, Q y la F están en la zona de memoria llamada pila, donde están las variables locales, donde se crean y se destruyen las variables locales. Sin embargo, esta otra variable que hay aquí, creada con malloc, está en otra zona de memoria diferente, una zona llamada heap, que es donde la memoria libre disponible para todas las aplicaciones que estén corriendo en el ordenador. Muy bien. Bueno, pues ahora, ¿qué posible sintaxis tengo de acceso a estos campos? Ahora no tengo ningún nombre de variable propia para esta variable, solamente tengo un puntero Q que la apunta. Así que la sintaxis más habitual va a ser hacer uso del puntero Q con el operador flecha. Entonces el campo se llama dia, dd. Q flecha dd. ¿Mm? Sin embargo, no es la única. No es la única. Porque podemos suponer que podemos darle un nombre propio a esta variable. Y ese nombre propio sería el siguiente. Lo apuntado por Q entre paréntesis. ¿Vale? De manera que también se consiente la siguiente sintaxis. Lo apuntado por Q entre paréntesis a modo de nombre de la variable, y como eso es un nombre de la variable, punto dd. Eso es aceptable, aunque es un poco más engorroso escribir que el operador flecha. Muy bien, incluso hay otra sintaxis posible, un poco retorciendo la sintaxis del lenguaje C, y es, suponiendo que esta variable entera, estructura, la variable estructura, fuera parte de un array de estructuras. Si yo tengo un puntero Q que apunta a un array, que en este caso sería un array de un único elemento, ¿cuál es la sintaxis que conocemos para acceder a un elemento de un array que está siendo apuntado por un puntero? Pues Q sub 0, que es el primer elemento de este hipotético array de un único elemento. Bueno, pues Q sub 0 también actúa como a modo de nombre de la variable. De manera que a Q sub 0 le aplicaríamos el punto dd, porque Q sub 0 ya no es un puntero. Desde el momento que a Q le aplico un corchete por la derecha, lo transformo en dato de tipo struct fecha. ¿Vale? Y a todo dato de tipo struct se le aplica el operador punto para alcanzar a sus campos. ¿No?
De hecho, lo apuntado por Q, efectivamente, el asterisco Q, esto ya no es un puntero, sino que es un dato. Y a todo dato se le aplica el punto. Vale, pues esas son las sintaxis alternativas que podríamos tener para alcanzar a los campos de esta variable creada con mayor. Y esto es lo que se ve en el ejercicio. Vamos a terminar el ejercicio. Este que hay. Hemos llamado a mayor, como siempre, después de llamar a mayor, si queréis hacer un programa perfecto, verificad que no os habéis quedado sin memoria, porque si Q fuera igual que null es porque no hay memoria suficiente. En tal caso sacaríamos un mensaje al usuario y abandonamos el programa. Sí. Bueno, en el caso de que no haya habido problemas de memoria, continuamos con el programa. Bueno, pues por lo que veo aquí, el programa solicita que introduzcamos por teclado los 3 campos de la variable apuntada por Q. Bien, pues hacemos o 3 scanfs seguidos, un scanf para cada campo, o un único scanf para los 3 campos a la vez. Eso scanf lo permite. Leer varios campos, varios datos a la vez. Bien, pues aquí con especificador por %d, indicando que se trata de datos de tipo int en base 10. Bien, pues tenemos que pasarle a scanf la dirección de memoria de cada uno de los 3 campos por separado. De ahí que aplicamos el operador dirección de a cada uno de los 3 campos por separado. Q flecha de D, Q flecha MM y Q flecha A, con el ampersand delante. Bueno, pues igual podríais haber utilizado aquí cualquiera de las otras sintaxis que hemos visto. Podríais haber puesto aquí, en lugar de Q flecha, entre paréntesis, lo apuntado por Q, punto. Esto es lo mismo que el Q flecha. ¿Va? Y si queréis hacer una tercera sintaxis, aquí podríais haber puesto Q sub 0 punto mm. Igual serviría. Ahí tenéis a la vista las 3 posibles sintaxis de acceso a los campos. ¿Vale? Muy bien. Una vez ya introducidos por teclado los 3 campos, supongamos que yo introduzco por teclado, pues, yo que sé, pues, el 25 de noviembre del 2019. Pues estos números vienen a guardarse en estos 3 campos que se llaman día, mes y año. Muy bien. Pues lo que hace finalmente este programa es imprimir estos 3 datos en la pantalla. ¿Vale? printf, por .d, separado por guiones, Q flecha de D, Q flecha MM o Q flecha AA, y aquí tenéis debajo o también las posibles sintaxis alternativas. Entre paréntesis, asterisco Q, punto, y luego Q sub 0 por. Elegid la sintaxis que más os guste. Finalmente, y antes de dar por concluido el programa, acordémonos de liberar la zona de memoria que ha sido reservada con mayor para no dar lugar a posibles lagunas de memoria si este programa está corriendo sobre sistema Windows. Y después la sentencia FreeQ lo que hace es liberar de la memoria, no el puntero Q, ojo, no penséis, algunos pensáis que la instrucción FreeQ borra el puntero Q. No, no es así. Borra el dato apuntado por Q. Esto deja de estar reservado y queda expuesto a que pueda ser usado por cualquier otra aplicación del programa, del ordenador, y estos datos se destruirán. Pero el puntero Q es un puntero local, a main, como P, y este se destruirá cuando termine la función main. Desaparecerá de la memoria. Muy bien. Bueno, pues eso es el ejercicio. Pues, continuemos. Bien. A ver, correcto. Las variables de tipo estructura pueden ser pasadas
como argumento de entrada a una función. Y como suele suceder, ese paso de argumentos se puede realizar de dos maneras diferentes. Pasarlas por valor, una estructura pasada por valor, o por referencia. Lo más habitual es pasarla por valor, ¿no? Y en el paso por valor, simplemente en la llamada a la función, le pasamos como argumento de entrada el nombre de la variable estructura que queremos pasar como argumento. Vale. Cuando hacemos eso, lo que recibe la función es una copia de la variable de origen. ¿Vale? Una copia con todos sus campos. Y por tanto, desde dentro de la función no tenemos acceso a la variable estructura original, la que reside en main. Esa queda fuera de nuestro alcance y podremos estar trabajando contra una copia. Dentro de la función, recibimos una copia de la variable de origen, recibimos un dato, no recibimos un puntero, ¿vale? Pues para acceder a los campos de esa variable de copia utilizaremos el operador punto. Porque, repito, no estamos recibiendo un puntero, estamos recibiendo un dato completo copiado con sus n campos. Muy bien, y utilizaremos la sintaxis nombre de variable, punto y nombre de campo. Vale, ahora veremos un ejemplo. El otro modo de pasar una variable estructura como argumento de entrada a una función es por referencia, lo que significa que a la función le vamos a pasar la dirección de memoria de la variable estructura original. La dirección de memoria haciendo uso del operador ampersand, dirección de. ¿Vale? Entonces, en la cabecera de la función vamos a recibir un puntero, la dirección de memoria de la variable original. Y eso permite a la función tener acceso a la variable original de tipo estructura y no a una copia. Por tanto, la función puede modificar los campos de la variable original, cosa que antes no podíamos hacer pasando el argumento por valor. Bien, pues a menudo esto es interesante de conseguir y veréis que también el paso por referencia es muy habitual. Bien, dentro de la función, como lo que estamos recibiendo en su cabecera es un puntero, para acceder a los campos de esa variable estructura, usaremos el operador flecha, ya no el punto. ¿Vale? Sería el nombre de puntero, flecha y nombre de. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en el que utilicemos estos dos tipos de paso de argumento, por valor y por referencia. Este ejemplo. Aquí lo tenemos. Este ejemplo 2 es importante en esta asignatura porque lo vamos a usar varias veces más adelante en temas posteriores. Vamos a volver sobre él para mejorarlo. Aquí os presento la versión inicial de un ejercicio más o menos práctico que iremos mejorando en los próximos temas. Así que prestad atención a la idea para entenderlo bien. Bien, se trata de un sencillito programa que me permita llevar una microbase de datos de mi consumo telefónico mensual. Yo quiero tener apuntado en mi ordenador, en mi programita, cuántos euros estoy pagando cada mes por el uso de mi teléfono móvil, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Pues esta información la vamos a guardar en un array de estructuras en mi programa. ¿Vale? La estructura básica que vamos a usar la llamamos struct dato teléfono. ¿Vale? Y consta de tres campos. Mes, año, para lo que son los datos de la factura, de tipo entero, y número de euros que gasto en esa factura. Como los euros tienen céntimos, tienen decimales, pues declaramos el tipo de tipo float. ¿Ok? Llamamos struct dato teléfono a este tipo. Bueno, pues esto es solamente la declaración del tipo de dato. ¿Veis que aquí la hemos hecho antes de main?
para que sea de tipo global esta declaración y este tipo pueda ser entendido por las dos funciones de usuario que vamos a utilizar, ¿vale? Cuyos prototipos estoy aportando aquí, ¿ok? Muy bien. Pues vamos entonces a empezar con el programa. Bien. Lo primero que vamos a hacer en este programa main es declarar nuestro array. Un array llamado tfno de hasta 50 elementos. Max es esta constante simbólica definido aquí. Mira, 50. O sea que esta aplicación nos va a permitir meter hasta 50 meses. Son unos cuantos años. Puede ser suficiente. Si quisierais este programa ampliarlo para más años, bastaría con que cambiarais esta línea que hay aquí y con el de 100 meses en lugar de 50 si queréis. Bueno, pues esta es la manera de declarar nuestro array. Mirad, de tipo struct teléfono, declarar un array, se llama teléfono, de 50. Ahora lo voy a pintar. Lo voy a pintar ya. Vamos a pintar. Bien. Este es el array de 50 elementos. Con sus tres campos. Que se llaman mes, año y euros. Vale, el array se llama tfno. De manera que esta primera línea, esta primera variable estructura, se llamará teléfono sub 0. La siguiente se llama teléfono sub 1. La siguiente teléfono sub 2. Y así en adelante, ¿vale? Hasta teléfono sub 49, que es el último elemento del array. A ver, cada uno de estos campos ocupa 4 bytes, porque los dos primeros campos son de tipo entero, 4 bytes, y el último es de tipo float, que también siempre ocupa 4 bytes. Bien, pues en principio este array surge vacío de datos, o lleno de basura, como queráis llamar. Bien, veamos el resto de ejercicio. Vale, a continuación borramos pantalla, llamamos al comando clear del sistema Linux. Si estuvieras este programa trabajando en Windows tendrías que haber puesto systemcls en lugar de system clear. Bien, y ahora empezamos a introducir los datos de consumo telefónico mensual. Le pedimos al usuario que empiece a introducir esos datos. Para lo cual nos vamos a meter en un bucle de hasta 50 vueltas. Son todas las filas que tiene mi array. Gobernado por i desde i igual a 0, mientras i menor que 50, con i más en cada vuelta. Vale. Y ahora empezamos a presentar por pantalla. Lo primero que hacemos es presentar un mensaje. En la primera vuelta del bucle dirá registro número, y este %d se alimenta de la expresión i+1. Como i empieza valiendo 0, este programa empezará diciendo registro número 1. Porque, a ver, de cara al usuario de este programa, para un usuario no informático, las cosas empiezan desde el número 1, no desde el número 0, ¿verdad? Sería un poco raro empezar diciendo registro número 0. No, la gente de la calle, para la gente de la calle el primer registro es el 1. El primer número es un 1, ¿vale? Bueno, pues por eso sacaremos un i+1.
Y saldrá en pantalla registro número 1, 2 puntos. Y ahora vamos a empezar a introducir los 3 campos, mes, año y euro, de mi registro primero, de mi variable esta, de teléfono sub 0. Quiero meter mis 3 primeros datos en la primera fila, cuyo subíndice del array es el sub 0, ¿vale? Este índice es gobernado por la i latina. Muy bien. Bueno, pues esa tarea se la vamos a encargar a una función de usuario. La he bautizado con el nombre introducir y le voy a pasar la estructura teléfono sub 0, pero se la tengo que pasar por referencia. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi función introducir ataque directamente a la variable de origen de mi array, no a una copia. Quiero introducir los datos directamente sobre el array que pertenece a la función main, sobre el array original, y no sobre una copia que yo pase a la función introducir. Por eso aquí es esencial pasar esa variable teléfono subí con un ampersand delante, por referencia. ¿Vale? Pues eso, como ahora vamos a ver, permitirá que los datos vayan a parar al array de origen de la función main. Muy bien. Como ahora veremos en la función introducir, la manera en que vamos a establecer una manera de abandonar la introducción de datos de forma prematura, sin tener que vernos obligados a meter 50 facturas. Cuando ya no queramos introducir más datos, el convenio va a ser que dejemos el número de mes a 0. Introduzcamos un 0 en el mes. ¿Vale? Bueno, pues una vez introducido el registro, si el campo mes del teléfono subí es igual que a 0, eso significa que no queremos continuar. Y esta sentencia break me expulsa de mi bucle for. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues voy a suponer, bueno, con esta estrategia voy a poder dar varias vueltas en mi bucle for. Cuando llegue al final del bucle, se producirá un i++, pasaré al elemento de orden 1 y volveré a llamar a la función introducir ahora para introducir los datos de la fila teléfono sub 1, la estructura teléfono sub 1. Y así en adelante, todas las vueltas que yo quiera, hasta que deje el mes a 0. ¿Vale? Y entonces el programa continuará. Bien, vamos a echarle un vistazo a la función introducir, a ver cómo trabaja. Mirad, esta función introducir es función de usuario cuya declaración prototipo hemos anticipado aquí. Está desarrollada aquí debajo. Vale, aquí la tenéis. Debajo de main coloco lo que es la definición de la función introducir. Bien. Esta definición tiene dos partes, la cabecera de la función y entre llaves el cuerpo de la función, donde se hacen las tareas necesarias. Muy bien, echémosle un vistazo a la cabecera. En la cabecera estamos viendo que lo que necesitamos recibir es un puntero a struct dato teléfono, porque hemos quedado en que le voy a pasar a esta función las estructuras de mi array por referencia. Es decir, le voy a pasarle la dirección de memoria donde están esas estructuras. Esas direcciones tienen que ser captadas en punteros. Aquí tengo un puntero, tf. ¿Correcto? Muy bien. Total, que cuando llamo a la función introducir, esta es la llamada, mirad, en la función main, esta es la llamada a la función. Bueno, pues al producir la llamada a la función, pasándole la dirección de teléfono sub 0, en la primera vuelta de bucle, salto a esta cabecera. Surge una variable llamada tf, la he bautizado con ese nombre. Es un puntero, ¿no? Y que va a apuntar, toma la dirección de teléfono sub 0. Bueno, pues eso gráficamente va a significar lo siguiente. Que en mi función introducir surge un punterito llamado tf, sus 4 bytes, como todo puntero, y que queda apuntando a la dirección de teléfono sub 0. Apunta
aquí. ¿Correcto? Bueno, pues eso me va a permitir que desde dentro de mi función introducir voy a tener acceso directo a la estructura original gracias al operador flecha. Este primer campo se llamará tf flecha mes. Este segundo campo se llamará tf flecha año. Y este tercer campo tf flecha año. ¿Ves? ¿Es fácil? Bueno, pues sabiendo eso, es fácil continuar. Entramos. Por cierto, la función introducir no necesita devolver ningún resultado, por eso le pongo void. Entramos a nuestra función introducir, que veo que tiene tres partes, tres bucles. Esta primera parte para introducir el campo de mes, número de mes. Esta segunda parte, con otro bucle do while, para introducir el año. Y esta tercera para introducir los euros. ¿Vale? Echemos un vistazo a cómo estamos introduciendo los datos. Por ejemplo, para introducir el mes. Queremos introducir cada campo con cierto control para evitar errores por parte del usuario. Por ejemplo, el número de mes tiene que ser un número entre el 1 y el 12. No podemos permitir que el usuario meta un número negativo o que meta un número mayor que 12. Y si lo hace, le vamos a volver a pedir el número de mes. Bueno, pues eso de volver a pedir requiere un bucle do while. En el bucle do sacaremos un mensajito por pantalla que dirá, dame el número de mes. Y si pones 0 significa terminar. ¿Vale? Y ahora llamo a scanf para pedir un número entero en base 10 y lo voy a guardar justamente en el campo tf flecha mes, que es el campo del array original, con el típico ampersand delante porque scanf necesita las direcciones de memoria de esos campos, de esas variables. ¿Correcto? Y además, para controlar aún mejor pues, que el usuario teclea el dato correcto, lo que devuelve scanf lo voy a guardar en una variable auxiliar scn que he declarado aquí. Sabéis qué es lo que devuelve scanf, ¿verdad? Devuelve como resultado un número. Devuelve el número de datos correctamente leído. Yo lo que quiero es que el usuario lea un dato correcto. Así que si todo va bien, scanf debería de devolver un número 1. Bueno, pues con toda esa información, ahora me llego al bucle while y compruebo los casos de error. Si el tf flecha mes que acabo de introducir es menor que 0, o bien, veis el símbolo de doble raya ahí, el mes que acabo de introducir es mayor que 12, error, o bien, la variable scn que me ha devuelto scanf es distinto de 1, entonces si alguna de estas tres incidencias de error es cierta, la condición completa de tipo OR es cierta y volveremos arriba del bucle para volver a pedir. Así que esto que pongo en while son las condiciones de que el dato sea erróneo. Cuando sea erróneo, volvemos arriba. ¿Correcto? Para explicar un poco mejor esto de la variable scn, suponed que el usuario, en lugar de, cuando le pido con scanf un número, en lugar de poner un número, escribe un texto. Escribe hola, por ejemplo, que ya no sabe de qué va el programa, o porque quiere ver si puede hacer explotar el programa, ¿no? Y teclea hola. Bueno, pues scanf mira hola, ve que hola no es un número entero en base 10, y lo que hace scanf es, no asigna nada a la variable tf flecha mes, que no tiene ningún número que asignar. Pero además me informa de la anomalía, devolviendo como resultado un número 0, indicando datos correctamente leídos. ¿Vale? Y con ese 0 metido en scn, esta condición del while es cierta y hace que mi programa me vuelva a pedir un dato. ¿De acuerdo? Pues estos son los controles que estamos haciendo para confirmar que el usuario introduce un dato correcto con un bucle do while. Perfectamente. Bueno, pues continuamos. Antes de pasar a pedir los otros dos campos, una técnica similar, vamos a averiguar si el usuario ha dejado el mes a 0.
porque esa es la vía de terminación, de introducción de datos. Bien, pues si detectamos aquí dentro que el mes ha sido dejado a cero, esta sentencia return me da por concluida la función introducción. Es como si alcanzáramos la llave de final de la función. Return me retorna a la función main después de la llamada que estaba aquí. ¿No? Muy bien. Bueno, pues supongamos que no he introducido un número un cero. Suponer que al llegar a ejecutar este programa, yo introduzco pues el número en el mes 10, octubre. ¿Vale? Bueno, como el mes no es cero, paso al siguiente bucle do while para introducir el siguiente campo. Saldrá un printf en pantalla que me diga año, 2 puntos. Y ahora, scanf, leo un número entero en base 10 y lo guardo en el campo tf flecha año. ¿Mm? Y me guardo en scn el numerito que devuelve scanf. Y ahora aquí, dentro del while, en la condición del while, pues aquí establezco las condiciones de error que quiera yo controlar. Por ejemplo, no quiero que el número de años sea un número negativo. ¿Vale? Puede ser cualquier número positivo. Pues el número de años negativo, o bien en la variable scn de scanf es distinto de 1, vuelvo arriba porque me he equivocado al introducir un dato. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues suponer que yo introduzco como año, pues 2019. 2019. Vale. Y a continuación paso al tercero de los campos. Le pido al usuario, dame euros del teléfono. Y con scanf, ahora en modo real, %f, tomo un dato numérico real y lo guardo en el campo tf fecha euro. Y la condición de error es que no quiero euros negativos. Si tf fecha euros es menor que 0, error, vuelve a pedir. O bien si scn es distinto de 1, aunque el usuario haya tecleado hola, por ejemplo. Muy bien, pues una vez que estos tres campos han sido introducidos y han sido introducidos directamente sobre el array de origen, ¿vale? De main, gracias a que he pasado la estructura por referencia. Aquí gasté 35,7 euros. 70. Muy bien. Pues ya al llegar a la llave del final de la función introducir, se da por concluida y volvemos un salto atrás a la instrucción siguiente a la que produjo la llamada, la función. Esa función siguiente es esta. Esta de nuevo vuelve a chequear a nivel de este bucle for de main que tenemos aquí, vuelve a chequear el campo mes. Pero fijaros ahora cómo tenemos que acceder al campo mes. Aquí ya no hay que usar una flecha. Aquí ya no tenemos ningún puntero. Por cierto, que cuando la función introducir terminó su ejecución, su variable local que se llama tf y también scn, son las dos variables locales que tiene esta función, desaparecen de la memoria. Esta variable tf se muere cuando la función introducir acaba. ¿No? Ya no cuento con ella. Entonces, de vuelta en la función main, la manera que tengo de acceder al campo mes iésimo y valiendo 0 es con el operador full. tfneo sub 0 es el dato, estructura de la fila primera, dato. Como es un dato, para acceder al campo tengo que ponerle un punto. ¿Vale? Bueno, pues pregunto, si el campo mes de mi dato teléfono sub 0 es igual que 0, significa que me voy. Ya no tengo que seguir dando otra vuelta más de bucle para una nueva factura. Este break me expulsa del bucle home. Bien. Bueno, pues como no he metido un número mes, o un número 0, perdón, en el mes, esta llave me lleva de nuevo al bucle for arriba y más, y pasa a valer 1, y como 1 es menor que 50, pues adentro. Y saldrá en pantalla un mensajito que dirá, registro número 2. Y vuelvo a llamar a la función introducir, ¿vale? Pero ahora pasándole la dirección de memoria de la variable teléfono sub 1. ¿Vale? Así que salto
a la cabecera de introducir. Surge un nuevo puntero TF, pero ahora TF apunta a la segunda fila, dirección de teléfono sub 1. Esto ya no está aquí. ¿Vale? Ha surgido otra nueva variable TF que apunta a la fila segunda. Y eso le va a permitir a la función introducir ir metiendo por teclado los campos de la siguiente línea. 11 de noviembre de 2019 y aquí gasté 42.65 euros. Otra tercera vuelta de mi bucle hará que en la función introducir surja un puntero TF que apunte a la tercera fila y así en adelante. Diciembre de 2019, aquí gasté 29,12 euros, por poner algo. ¿Vale? Muy bien, y ya a la cuarta vuelta, fijaros, cuando i vale 3, estoy intentando meter el elemento teléfono sub 3, ahí ya voy a dejar el número de mes a 0, tecleo un 0, y en ese momento mi bucle for va a terminar. O sea, no quiero seguir introduciendo nuevas facturas. ¿Vale? Muy bien. Aquí terminé mi bucle for. Bueno, pues lo siguiente que quiero hacer en mi programa es pues imprimir por pantalla, imprimir los datos que tengo para confirmar que están bien. Pero para hacer esa impresión necesito saber cuántos elementos he conseguido introducir. ¿Vale? Porque ya no han sido 50, han sido menos. Han sido justamente 3. Bien, ¿qué variable de estas que he manejado en mi bucle for me está diciendo en este momento que he llegado hasta 3 elementos? Pues justamente la i latina de mi bucle. Lo veis en el dibujo, que justamente cuando i vale 3, que son el número de elementos que llevo, ¿vale? Es cuando he salido del bucle. Por lo tanto, es imprescindible que me guarde en alguna otra variable el valor de i latina que he alcanzado al finalizar mi bucle, porque ese es el número máximo de registros introducidos. Bueno, pues para eso declaré la variable n, para guardar en ella el valor actual de la i latina, que me dice que son 3 los registros que tengo. Muy bien, y ya con esa información puedo pasar a un bucle para imprimir los datos que tengo. Mirad qué fácil es el bucle, desde igual a 0 mientras i menor que n, ya no menor que 50, sino menor que n. 3 vueltas va a dar esto, con i valiendo 0, con i valiendo 1 y con i valiendo 2. Muy bien, y para cada valor de i, lo que quiero es imprimir por pantalla los datos que hay en las variables teléfono sub i. Primero, teléfono sub 0, con sus 3 campos, teléfono sub 1 y teléfono sub 2. Bueno, pues esa tarea se la vamos a dar a una función de usuario que se llama imprimir, ¿vale? Pero ahora a esta función le vamos a pasar en las variables teléfono sub i por valor. Porque no me importa pasarle a esta función una copia de las variables teléfono sub 0, teléfono sub 1, teléfono sub 2. Voy a imprimir los datos desde la copia, porque no necesito modificar los valores que hay en esas estructuras. No, simplemente quiero visualizarlas. Así que con una copia me va a servir, y por eso veis que aquí no pongo un ampersand delante, no lo pongo, ¿vale? Simplemente pongo el nombre de la variable de tipo estructura. Y eso es un paso por valor. Voy a pintaros en qué consiste eso. La función imprimir está aquí debajo. ¿La veis? Aquí abajo. Bueno, pues esta función recibe como argumento de entrada un dato, veis que ya no hay asterisco aquí, ¿vale? Un dato de tipo struct dato teléfono. Y también lo llamamos TF. Bueno, pues vamos a pintar. Cuando i latina vale 0 en mi bucle, le estoy pasando a la función imprimir la variable teléfono sub 0, una copia completa, y la recibo en una variable llamada tf. Pintado esto es lo siguiente.
dentro de la función imprimir, voy a recibir una variable llamada tf, pero ya no es un puntero, es toda una señora variable con sus 3 campos, mes, año y euros. Y va a recibir una copia de todos los datos que hay en teléfono sub 0, o sea, el mes 10 del 2019 y fueron 35,70 euros. ¿Correcto? Y tf es el nombre de esta variable. Por tanto, puedo acceder a estos campos con la sintaxis tf.mes. Con el punto, porque tf no es un puntero. En la versión anterior tf era un puntero y por eso teníamos que usar la flecha, pero aquí tf es un dato de tipo string. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ¿sabéis lo que hay que saber para manipular esto de paso de argumentos por valor? Llego aquí a mi función imprimir y con una sentencia printf simple voy a imprimir mis 3 filas. Saldrá en pantalla el siguiente texto. Número de mis 2 puntos. Y en base 10, este %d se alimenta del campo tf.mes. Ya os lo he pintado. Queda pues ese. Vale 10 en este caso. Después un barra T, que es un tabulador horizontal. Sabéis que eso hace que el cursor de texto avance hacia adelante hasta la siguiente posición del tabulador horizontal. Y luego texto año, 2 puntos. Y este %d se alimenta del campo tf.año, que es este. Este de acá es tf.año. Bien. Otro tabulador. Bien. Y después el texto consumo de dinero con especificador .2f, o sea, con 2 decimales, modo real, tomo la información que haya en el campo tf.euro. Así que hay finalmente un barra n, una nueva línea para que el siguiente registro salga en la pantalla en la siguiente fila de la pantalla. ¿Okay? Bueno, total, que cuando la función imprimir ha imprimido esto por pantalla, alcanza su llave de fin de la función y entonces se da por concluida. Su variable local tf muere, desaparece. Y volvemos a la función main, a la instrucción siguiente a la llamada. Donde estábamos llamando, esta es la función main, estábamos en este bucle. Bueno, pues después de esta llamada viene la llave del fin del bucle for, que hace que i se incremente, pasa a valer 1, antes valía 0, ahora 1, mientras i menor que 3 sigue adelante y ahora voy a pasar a imprimir la variable teléfono sub 1, que de nuevo la paso como copia a la función imprimir. Así que en la función imprimir surge otra nueva variable tf, todo esto en la zona de memoria llamada pila, donde nacen y mueren las variables locales, y esta nueva tf copia los datos de la fila teléfono sub 1, ¿vale? 11, 2019 y 42,65 euros. Y así, una tras otra, las sucesivas filas de mi array, filas que tengan datos. ¿Correcto? Muy bien, pues cuando este bucle de 3 vueltas en la función main termine, podemos terminar el programa, pero vamos a permitirle al usuario que vea en pantalla los resultados antes de concluir el programa, porque a veces pasa que cuando concluye el programa se cierra automáticamente la pantalla de terminal y no le ha dado tiempo al usuario a ver el resultado. Pues para evitar ese efecto, vamos a pedirle al usuario que antes de terminar pulse la tecla Enter, ¿no? Pulse Enter para terminar y llamamos a getchar, que sabéis que la función getchar lee desde el teclado una letra, pues getchar hace que el programa se pare, puede los resultados con tranquilidad, y por fin cuando le dé a Enter, getchar se da por satisfecho y el programa termina. Algo similar podéis hacer si estáis trabajando bajo Windows, llamando al comando pause del sistema Windows, que saca un mensaje en inglés que dice press any key to continue o algo así, y espera que se pulse cualquier cosa, ¿no? Es algo similar. Muy bien, pues este es el ejercicio que volveremos sobre él más adelante para mejorarlo, porque claro, este
Este ejercicio que hay aquí tiene un grave problema. Es como bastante inútil. Este programa no sirve de gran cosa porque una vez que os habéis tomado la molestia de introducir vuestras 3 facturas, el teléfono y demás, en cuanto el programa se dé por concluido, todos los datos que hay en las variables de vuestro programa se pierden. Y al día siguiente, cuando entréis a este programa, el array vuelve a partir de cero, el array de facturas, ¿no? Para conseguir que este programa tenga cierta utilidad, lo que hay que conseguir es que todos estos datos del array, antes de concluir el programa, se guarden en un fichero en disco. Ahí en el disco los datos permanecen, no se destruyen, ¿no? Bien, y luego al día siguiente, cuando entremos otra vez a este programa, lo primero que haga el programa sea recuperar desde el disco los datos que fueron grabados en la sesión anterior, con lo cual no perderemos nuestras facturas previas. Bueno, pues eso es lo que aprenderemos a hacer en temas posteriores, en los temas dedicados a ficheros, y volveremos a retomar este ejercicio para mejorarlo, para meter los accesos al sistema de grabación y de lectura desde un fichero en el disco. ¿Okay? Así que no lo olvidéis este ejercicio. Por lo demás, nos ha servido muy bien para ver la diferencia entre pasar una estructura por referencia, de aquí con una ampersand delante, y pasar una estructura por valor, sin ampersand. ¿Okay? Muy bien, pues eso es todo por hoy. Bien, pues aquí se acaba el vídeo de hoy. Os animo a que sigáis viendo los restantes temas en los restantes vídeos. ¿Vale? Un saludo a todos.